Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de la historia del blues, la música del Delta del Mississippi. Esta es la segunda parte y espero que te guste. Continuamos con la historia del blues. Entre los nombres más importantes para recordar en la historia del blues está el de personajes como Henry Spears, cuyo gran talento consistía en saber lo que quería el mercado. Su oído definió el sonido de toda una región y produjo un legado musical que sigue siendo el punto de referencia del blues tradicional hasta hoy en día. De los músicos que grabaron discos, Tommy Johnson es el cantante que más podría rivalizar en talento con Charlie Patton. Si Patton nos excita con su pasión contagiosa al instante, Johnson es insuperable en los tiempos lentos y medios. Mientras la forma de cantar de Patton es austera y amarga, la de Johnson es fuerte y clara. La forma en que hace vibrar su voz es un recurso que tienen en gran estima los concursantes de los reality shows. Como ha sucedido con otros músicos de blues, si hubiera tenido una personalidad menos autodestructiva, habría alcanzado un éxito mayor. Tommy Johnson aprendió a tocar la guitarra después de irse de casa a los 16 años. Le siguió una época de vagabundeo que le dieron un resultado duradero, su gran habilidad con ese instrumento. Aquí debemos mencionar una historia seguramente producto de la imaginación del músico que forma parte de la leyenda del blues. En una ocasión, Tommy Johnson se encontraba esperando en un cruce de caminos. Faltaba poco para la medianoche. Un negro misterioso se acercó a él, le cogió la guitarra y la afinó y se la devolvió. A partir de entonces fue capaz de tocar lo que quisiera, pero el precio que había pagado era terrible, pues a cambio de esa capacidad había vendido su alma al diablo. Había otro cantante, Pee Wee Straw, que se promocionaba como el yerno del diablo o el sheriff del infierno. Del mismo modo que los rockeros satánicos encontrarían un montón de éxitos en el mercado y una identidad característica medio siglo más tarde. Johnson llegó a tener en la cabeza muchas canciones sobre las que anunció que el diablo le había ayudado a componer. Sin duda, las mismas debieron ser en realidad el resultado de su contacto con los múltiples grandes guitarristas que había contactado. Pero Tommy Johnson era un gran cantante, como lo mostró entonando un vals sentimental con una voz de ensueño sobre un acaramelado acompañamiento. Su atractivo en forma de cantar es todavía más notable, si tenemos en cuenta que era un tartamudo y tenía un pronunciado ceseo. Johnson tenía en su canción Can't Heat Blues, Calor Enlatado, Crying, mama, 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 crying, can't heat it, killing me. Una de sus mejores canciones y también una de las más perturbadoras. Calor Enlatado es el nombre que recibía comúnmente el esterno, un combustible para cocinar que los alcohólicos empleaban como sustituto del licor. Así el objeto del afecto del cantante no es una persona, sino un peligroso remedio. Sin embargo, si uno escuchara solo la música, quedaría impactado por la alegría y la calidez de esa canción. El historiador del blues del Delta no es muy diferente de esos arqueólogos que intentan recrear una sociedad perdida a partir de unas pocas ruinas, algunos huesos y algunas herramientas rotas. Queremos calcular las medidas de todo, pero solo conocemos una pequeña parte. A medida que avanzamos en la historia de esta música, lo que nos impacta no es solo la fuerza del blues, sino también la maleabilidad. Los pioneros del Delta no tenían a su alcance más que el instrumento más básico, una armonía aún más básica que la que manejaban los monjes del siglo XIV. La estructura de sus composiciones se basaba en la repetición y no tenían una formación que garantizara necesidades básicas como afinar la guitarra.
No obstante, exploraron territorios ni siquiera soñados por compositores sinfónicos. Estos humildes músicos de una raza despreciada y marginados socialmente ofrecieron nuevos colores sonoros en que convivían los sonidos metálicos, el aullido y el lamento. Con sus marcados contrastes y su deseo recién descubierto de meditar sobre sí mismos, las letras acentuaban esa mentalidad indagadora. La psicología, ciencia de la introspección, era la disciplina que se ponía más de moda en gran parte gracias a que William James había publicado Los Principios de Psicología, al tiempo que en el Delta aparecían los primeros blues, y es difícil decidir qué alcanzó mayor profundidad. El blues, como su caída y redención, su transformación de los males sociales en una dimensión personal y los anhelos individuales, era un territorio inexplorado en el contexto de la música. El blues llegaría a convertirse en el catalizador que contribuiría a reconfigurar la identidad musical del país en su conjunto. Esta clase de música podía sobrepasar los límites de la canción popular, penetrando en lo espiritual y la trascendencia. Todo estaba preparado para la llegada de un poeta y visionario que hiciera del blues una música de primer nivel artístico, conservando la vitalidad. Skip James sería ese poeta. Él afirmaba que sus canciones se le aparecían en sueños, conseguía su sonido distintivo empleando una forma alternativa de afinar la guitarra. También adoptó estilos poco habituales en su técnica para pulsar las cuerdas. En cuanto a su voz, tenía cualidades notables. Su melancólico lamento evocaba combinación de características masculinas y femeninas. Era asimismo un bicho raro. No quería compartir ni imitar nada en lo que a ejecución musical se refiere. Tampoco le motivaba ganar dinero con su música. Consiguió su objetivo de destacar por encima de otros al crear un nuevo sonido. También era un gran pianista, que ha sido comparado nada menos que con uno de los mejores en el jazz, Thelonious Monk, cuya genialidad quedó de manifiesto cuando dijo que las notas más importantes no son las que uno toca, sino las que deja de tocar. En la historia del blues no podemos hacer a un lado a otro músico de apellido Johnson, Robert Johnson, una figura que es más legendaria que real. Early this morning, when you knocked upon my door. Su biografía nos trae de nuevo el mito de un joven que vende el alma al diablo a cambio de una incomparable capacidad para tocar blues con la guitarra. Aunque disfruta de un éxito comercial importante, su alma es acosada por una incontrolable melancolía que tiñe toda su música. La leyenda de Robert Johnson tiene dos finales: el hombre que es arrastrado al infierno. El segundo muestra al artista arrepintiéndose en su lecho de muerte, renunciando al camino oscuro y disfrutando de un momento final de paz antes de dejar la escena. En realidad, nada se sabe con certeza. Alguien debería escribir un libro sobre los misterios y las intrigas de la gente que ha seguido su pista. Una guitarra Gibson que se parece a la que toca Johnson es una famosa fotografía. Se puso a la venta en $6 millones. Durante la Edad Media hubo una pasión obsesiva similar por coleccionar trozos de la verdadera cruz. Pero, ¿hay alguna figura de la historia de la música moderna que haya inspirado algo semejante? El misterio lo seguía incluso en la escena musical. No le gustaba sentarse enfrente de otro guitarrista y dejar que viera lo que estaba haciendo. Asimismo, los investigadores piensan que empleó por lo menos 8 nombres distintos. Robert Johnson era brillante al tocar gracias a su rapidez, agilidad y destreza, así como su visión para los negocios, involucrando incluso al diablo. Recientemente un periodista tituló un artículo sobre una reedición de la música de Johnson, Satán ahora en CD. Robert Johnson era el Marilyn Manson o el Ozzy Osbourne de su época. Y esto nos remite al otro Johnson, Tommy, quien tiene su historia, la cual fuera narrada por su hermano, el reverendo Ledell Johnson, y es esta. Si quieres aprender a tocar lo que sea y hacer tus propias canciones, coge tu guitarra y vete a un cruce de caminos. Te pones a tocar un tema ahí sentado, solo. Entonces,
Un gran hombre negro llegará caminando y te cogerá la guitarra y la afinará. Así es como aprendí a tocar lo que yo quisiera. Robert Johnson forma parte de esto. Sus canciones son la fuente primaria de la imagen del hombre del blues como poseído por el diablo. Así tenemos títulos como Un perro del infierno sigue mis huellas, El blues del diablo y yo, El blues del cruce de caminos y El blues del sermón. El diablo salta hacia arriba. Espero que te esté gustando esta muy interesante historia del blues, la música del delta del Mississippi. Si te gustó la lectura, dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.